¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de las pantallas de Unicanal. Un día bastante agradable estamos teniendo ya a esta altura cuando va terminando la jornada porque la temperatura está bajando levemente. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, todo ¿Todo muy bien? ¿Vos qué tal? Bien, todo súper tranquilo. Un saludo a toda la audiencia de Unicanal. Gracias por acompañarnos en esta edición. No, por favor, a ustedes. Es un placer. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, todo? Muy bien, todo bien. Todo muy gracias. tranquilo. Sí, señor, todo tranquilo. ¿Y vos, Pedro, todo bien? Yo siempre bien. ¿Sí? Señor. Yo soy ¿Te la saluda persona que ayer? ve el vaso medio lleno siempre. Sí, vaso medio lleno. Medio lleno como el arco de Olimpia también ayer, ¿verdad? Tranquilo, esas cosas se superan. Sí, hablando de arco medio lleno, el Sportivo Luqueño. Carmen, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ganó Luqueño igual de todas formas, pero Sí. no Lindo pudo partido. clasificar. Claro, y ganó también el Atlético Jugó de bien Madrid. también, Y no sirve para pero, nada si no clasifican, ¿no? Muy mal. Sí, si me dejas hablar seguramente ¿cómo podemos no? analizarlo un poquito mejor, ¿verdad? No Pero resiste análisis. Luqueño mal en el ámbito local, internacional, peor. Jugó bien ayer, pero lastimosamente no se logró. Ahora sí puedes continuar saludando al resto del Sesudo equipo. análisis de Carmen Basí. Ganamos, pero perdimos y una cosa que nunca voy a entender. No sé ni para qué le pregunto también ya a esta altura. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Totó? Bien, muy bien. Yo le quiero hablar de deporte. Vamos a apurar la cuestión hoy porque vas a ser testigo, me dijeron. Me gustaría no hablar de deporte, de fútbol por lo menos hoy. Sí, vemos que ya venís del Sí, servicio así fúnebre. golpeado. Sí, venís del servicio fúnebre por lo que veo. Terrible, terrible lo Olimpia ayer. Mauro Caballero dejó de ser técnico también de... Y del no sé más, yo tengo mis dudas si el problema está en el técnico. Che. Si cambias de técnico cada 5 meses, Sí, capaz está más arriba el problema. Y no sé, preguntarle a Luqueño, que cada 3 semanas más o menos está, que viene uno, que otro. Creo que tiene más técnicos que partidos perdidos. Claro, A esta no. altura, pues ganado casi, ¿verdad? Bueno, en fin, entre otras cosas. ¿Te vas a retirar del movimiento? No. Digo, vos te permaneces acá. Permanezco, sí. Digo, como todos están haciendo Tranquilo, conferencias para retirarse del sí, movimiento ¿viste? también. Que sí, que Mucho no. movimiento político. En fin. Mucho Bueno, ruido. este periodo de disputa política, entre otras cuestiones, ¿verdad? Y cada vez que se acerca un periodo de elecciones, también como se empiezan a cuestionar un montón de cosas, que hay un periodo casi de 2 o 3 años como que las aguas están calmadas, después comienza ya la cuestión electoral otra vez y ahí aparece, la reelección por un lado, esto es dependiendo ya de cada gobierno aparece, Cíclico es cíclico, cada gobierno aparece el tema de reelección. Después inmediatamente pegado o prácticamente bien en paralelo corre el tema de la famosa lista sábanas, el desbloqueo de listas y todo ese debate que se da. En la actualidad se vuelve a plantear esta situación independientemente a la carrera política que ya comenzó en los distintos partidos. Y de eso queremos hablar hoy. Si es posible, si no es posible, cuál es la mirada que hay que hacer y cuál es la fórmula también, sobre todo, para la elección. Porque ¿Cuál uno modelo dice, sirve y cuál no? claro, uno dice desbloqueo de lista como si fuera tan fácil desbloquear la cosa y vamos a tener una invasión de candidatos. El sistema ADON resiste o no todavía la representación que nosotros necesitamos, sigue siendo fiable en cuanto a representación porque técnicamente es una cuestión matemática. Lo vamos a debatir el día de hoy, por supuesto. Está Carlos María Lubetich con nosotros. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo afectuoso para ustedes y para la teleaudiencia. En su momento ya te hemos consultado, creo que 50.000 veces la fórmula, si existe o no una posibilidad y sobre todo si es que va a servir para lo que la gente está pidiendo, ¿verdad? Que es el recambio, es mayor representación, por lo menos sentirse mejor representado en algunas cuestiones. ¿El desbloqueo de listas es la solución? ¿Se puede, es factible en nuestro país? Bueno, yo quiero ser muy claro en ese sentido. La lista desbloqueada no es ninguna solución. Porque no hay sistema que te dé una solución. Es un paliativo y es una concesión que se le hace a la ciudadanía para que tenga mayor capacidad de selección de sus autoridades. Y eso ya es suficiente, es bastante para que podamos apoyarla. Ahora, solución no podemos decir que sea porque en los países donde yo participé en elecciones con listas desbloqueadas, tienen los mismos problemas de calidad de representación que cualquier otro país que aplique la lista bloqueada. Así es en el Brasil, así es en Perú, así es en Panamá, en El Salvador. O sea, no es que eso constituya una solución. Una garantía. Es una garantía de que, con esto va a mejorar nuestra calidad de representación. Porque no mejora la oferta. Claro, pero porque la calidad de representación tiene otras connotaciones políticas que van más allá del sistema.
pero sí yo apoyaría la lista desbloqueada, porque primero como una sensación ciudadana de poder elegir por sí mismo a su representante, y porque en definitiva va a permitir que el caudillismo político tenga una menor injerencia en la composición del Parlamento. Y en las primeras elecciones, para no decir años, ¿verdad? Porque eso depende mucho, como que puede ser un incentivo para que la gente se vea llamada también a la participación, ¿verdad? Efectivamente, hay que incentivar a la participación, aunque en Paraguay hay que decirlo, de entre los países que no tiene voto obligatorio, porque en Paraguay tenemos una dualidad. El voto es obligatorio, pero no hay pena. No hay una pena. Sí, para quien Entonces, al incumple. no haber pena, es como que fuera Termina no siendo. no obligatorio. Entonces, ¿qué ocurre? De entre los países de no obligatorios, el Paraguay es el de mayor participación, 70% de participación tuvimos en las últimas elecciones. Si nosotros consideramos que hay un 5 o 6% de fuga de electores que van a otros países y consideramos que tenemos que motivar a una franja juvenil a participar, vos te das cuenta de que la participación de la ciudadanía paraguaya es muy alta. Sí. En las últimas elecciones, fíjate lo que pasó. Si vos considerás los que se inscribieron en forma personal, por una voluntad propia, participó el 73% de los electores en Paraguay. 73%. Y si vos considerás los que se inscribieron en forma automática, porque al cumplir 18 años entraron al padrón, 23.5% de participación. O sea, aquellos que se afiliaron o se inscribieron en el padrón de manera independiente, digamos, siguen siendo los de mayor participación. De mayor participación. Y la franja etaria de mayor participación va siempre de entre los 30 y 45 años. Y bueno, ahí podríamos estudiar algún fenómeno, ¿verdad?, sociológico sobre el tema de la dictadura, el cambio, el derecho a voto, o sea, esas sensaciones que se tuvieron, porque estamos hablando de gente que prácticamente vivió gran parte de su adolescencia, al menos en ese periodo. Está con nosotros Alberto Cabrera también de Lazo. Fuera Lista Sábana es el... Fuera Lista Sábana. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por acompañarnos. Gracias a todos, un saludo a todos los panelistas y a toda la teleaudiencia. ¿Qué es lo que ustedes habían planteado en su momento y a qué fórmula ustedes quieren apelar para poder llegar a eso? Bueno, nosotros lo que presentamos siempre fue un desbloqueo total de las listas, es decir, que se dé en las internas y en las generales. Es muy sencillo, acá no tenemos que caer en las falacias de los políticos que quieren poner palo en la rueda. Es elegir directamente a un candidato para que pueda integrar ese candidato la representación. Es decir, yo voy ese día y le voto a un senador y a un diputado. Pero con nombre y apellido, no le voto a una lista, le voto con nombre y apellido a un diputado y a un senador. Estamos hablando para cargos colegiados, ¿verdad? Partiendo del principio fundamental que todos los ciudadanos somos electores, hoy somos simples votantes, ¿verdad? Lo consagra el artículo 118 de la Constitución Nacional. Y lo que estamos buscando es justamente mejorar la calidad de la representación. Yo disiento un poquito con el doctor en el sentido de que no va a ser una solución. Yo puedo decir que sí va a ayudar a mejorar esa calidad de la representación. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el que va a decidir a quién premiar. Por supuesto que el ingrediente principal para que cualquier sistema en el mundo funcione debe ser la conciencia cívica, la conciencia crítica de premiar una gestión de ese parlamentario. Si hizo bien, genial. Si hizo mal, castigarlo, ¿verdad? Entonces, no busquemos satanizar algo que definitivamente está bien planteado. El desbloqueo de listas lo que propone es que el ciudadano vaya al día de las elecciones y le vote a Juan Pérez por su nombre, porque le convenció su proyecto, su programa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por supuesto, la injerencia, como dijo el doctor, de los caciques o de los movimientos Yara va a ser mínima, porque ya no le van a poder garantizar de que van a ingresar. Es decir, yo como cacique le puedo poner en número 1, número 2 y número 3 previo cobro de lo que se... De la banca, claro, exacto, la venta de la banca. Claro, una venta, hay que decir con nombre,
como tiene que ser, de la venta de la banca, pero finalmente la decisión de que ingrese o no es del electorado, porque el que más votos tuvo es el que va a ingresar a esa lista. Vamos a profundizar un poco en el proyecto porque a mí ya me surgen directamente varias dudas, ¿verdad? Uno, no? ¿cómo hacer para la distribución de los escaños, ¿verdad? Que es la gran pregunta, ¿cómo hacer La proporción. con la cantidad de nombres, ¿verdad? Hoy tenemos un sistema que es el DOM, ¿verdad? Una proyección matemática de votos, pero ¿qué pasa si es que la cantidad de votados, ¿verdad? Si tenemos que elegir 10 concejales o 10 diputados y la cantidad de votados solamente llega a 5? ¿Cómo hacemos con los otros 5 que tengan 0? Eventualmente, ¿cómo repartimos, cómo completamos esos otros 5 lugares? Ese tipo de cosas que hacen a la técnica del voto para poder entender un poquito mejor, pero lo vamos a debatir. Se suma también el diputado Oscar Tuma en un momento al debate. No sé si trajo las medias, pero vamos a preguntarles en un rato. Vamos a hablar antes del nuevo Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, que ya han llegado, por supuesto, a Paraguay con un diseño revolucionario para que disfrutes de su pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. A Pedro le interesa eso, pero se va a tener que cerrar los ojos fuerte cuando duerme. Descubrir el nuevo Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales. Exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8 Plus y S8 ya llegó a Paraguay. Pausa y volvemos. Pedro tiene la pregunta a la guardia. Bueno, estamos volviendo. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Cada uno qué? Acá el comentario ¿Qué cosa? de la pausa. Sí, Pedro se está tirando nuevamente contra la colectividad deportiva del Paraguay. Que no le Pido, pasa a por Mariana favor. lo que le pasó al Total. presentador, al panelista argentino la otra sí. vez. Hay que cuidar, Cuidado, con los No, comentarios de la no, pausa. Por favor. Ya se sumó el diputado Oscar Tuma. ¿Qué tal, diputado? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el programa, así que a las órdenes. No es el tema, pero brevemente, diputado, ¿cómo quedó se aprobó la ley de donación de órganos que se tenía que tratar hoy? ¿No llegaron hasta ese punto en el orden del día? No, se aprobó. Se aprobó. Discutimos acá hace casi 2 meses. Sí, ¿verdad? no, un poquito menos, creo que un mes y Un medio. poquito menos, presentamos el proyecto y se aprobó con algunas modificaciones. Se aprobó con modificaciones. Con lo que planteó el doctor del trasplante cruzado. Vamos a empezar ok. buenísimo. vamos a empezar Claro. por paso, como yo siempre digo, para ir llegando al resultado final deseado. No podemos saltar de una vereda, de un extremo a otro. De 0 a todo. Así es. Claro, saltar de Entonces, una vereda a otra, te digo que en esta época estoy viendo en conferencias, sí. se están moviendo de un lado a otro, avenida y todos están cruzando, te digo. Pedro, por favor, Sí, decía... de departamento Carlos, y todo, ¿ah? vi uno que... Sí. Sí. No, Carlos María, decías sobre el tema de la calidad representativa, en fin. Eso empieza en los partidos, eso empieza ya en la interna. El interés del ciudadano en participar o no, pero por lo menos googlear y a ver quién es el que te están proponiendo para que te representes, ¿no? Por ahí empieza. Ahora, se está viendo el caso de otros países que utilizan, por ejemplo, el voto preferencial, el doble voto preferencial, y eso sería interesante, porque vimos muchas veces que hay los primeros lugares generalmente no aparecen en campañas porque evidentemente son impresentables, ¿no? Está el que sí, la gente por ahí le podría interesar en el puesto, qué sé yo, 20. Tipo el caso de Evany, Claro, por ejemplo, el caso de que Evany. ni entró. Que no entró, pero Pero estaba la foto. la gente quería que entre, Estaba por la lo visto foto, le sí. votaron y entró lo de Porque siempre, estaba ¿no? adelante. Pasa que Exactamente. medían la encuesta, pues. Bueno, y entonces está eso, el tema del doble voto preferencial, ya no uno solo, doble voto. Yo no sé si en algunos casos se habla ya de triple voto preferencial. Bueno. Ahora, ¿todo esto es aplicable, es factible, El doble voto preferencial se Sí. utiliza en el Perú, por ejemplo? Sí. por ejemplo. Y el voto de múltiple selección Claro. también se utiliza en El Salvador. Sí. Pero son métodos que complican todavía más el escrutinio. Ajá. Porque lo que tienen que entender nuestros legisladores es que un sistema electoral no se puede cambiar modificando 2 artículos. Porque es sistémico. Claro. Es sistémico. Si donde se usa lista desbloqueada, se elige un solo cargo plurinominal en esa elección y no 4 como acá. ¿Verdad? Ah. O sea, por otro lado no hay suplentes. En ningún lado donde hay voto de lista desbloqueada hay suplentes porque no se puede elegir suplentes. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo cuando inscribo mi candidatura, la inscribo ya con un suplente, que es para mí lo más justo que pueda haber.
Sí. Porque entonces cuando yo salga va a entrar una persona afín a mi pensamiento, a mi idea, A a, la mi idea, partido, a mi movimiento. Como una chapa presidencial. Claro, ¿Cómo como se hace una una chapa. chapa presidencial? Entonces yo inscribo ya mi suplente. Entonces no se vota a suplentes. Nosotros tenemos esa deficiencia acá. El sistema de suplencia en lo que se había aprobado anteriormente es desastroso. O sea, es un matrimonio incestuoso de entrada, ¿verdad? Porque yo soy la pareja de un tipo, pero cuando él llega al poder, si él sale, le sustituye otro. Entonces, no, como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces hay que cambiar eso. Tenemos que cambiar también cómo vamos a hacer el escrutinio. Tenemos que darle tecnología al escrutinio. Nosotros en la justicia electoral desarrollamos un sistema que es baratísimo y va a ser muy eficiente. Una simple tablet, ¿verdad? Nos permite acelerar por 5 el escrutinio de los votos. Pero no se puede hacer sin ninguna tecnología. Porque vamos a estar, y ya lo hemos El probado, escrutinio es eterno. 12 horas o 13 horas haciendo el escrutinio. Terminar Y con eso no puede ser. Y hay gente que dice, ¿qué importa 12 horas para la vida democrática de la República? Que se vaya alguien a sentar a las 5 de la mañana de hoy y termina al mediodía al día siguiente a ver si la democracia cómo queda. O en una elección cerrada que vos en 6 horas no estés dando el resultado, te vienen los tacles, pero... Claro, o sea, no, por eso te digo, depende del fútbol que se vota. la lista desbloqueada es viable, se puede aplicar. Con Nosotros, tecnología. nuestra justicia electoral está en condiciones de hacerlo, pero hay que darle algunas herramientas. Cuando a vos te ordenan, mira, Toto, tenés que ir a la luna, no te pueden prohibir subir al transbordador, hermano, porque si no, no va a llegar. A eso voy. Entonces, en los países que se aplican este sistema, se hacen para una sola elección, a excepción de Brasil, que tiene la máquina de votación. Con máquina de votación, vos cerrás la votación, le das Enter y y en 10 segundos tenés el resultado. El extracto, digamos. Claro, pero nosotros no tenemos eso. Tenemos que empezar a contar primero los votos de cada partido. Y después dentro de cada partido cuántos votos tuvo el candidato 1 a Claro. senador, el 2, el 3, Va a el ser 4 dos. del Partido Colorado. Después Vamos a ver, comenzamos con el Partido Liberal y así con las 29 listas. Y cuando terminamos comenzamos con Mercosur y después diputados. O sea, eso va a ser eterno. Pero hay mecanismos para sustituir. Eso no puede ser una excusa para que no podamos aplicar el sistema de listas desbloqueadas, ¿verdad? O sea, se puede aplicar, simplemente que hay que cambiar varios artículos para ajustar el sistema a la lista desbloqueada. Mariana, por favor. Sí, para el diputado Oscar Tuma, podría, tantos proyectos y tantas veces, creo que yo soy partidaria justamente de que se abra esto para una mejor, quizás no es la solución, como decía el doctor, pero va a ser una mejor calidad de representación, por lo menos para que la gente sienta ese poder. Pero tantos proyectos ya fueron y vinieron y tanta es la discusión, me gustaría saber cuál es la diferencia o qué es lo que plantea el proyecto que propone usted en esta ocasión. Bueno, coincidimos de que lo que se busca es mejorar la calidad en la representación. No sé si va a mejorar o no va a mejorar, porque en los países donde se está aplicando esto están retrocediendo en el proceder. Pero por lo menos la gente va a decidir. Y uno se va a sentir por lo menos uno va a sentirse culpable de esa decisión. O sea, ahí está el gran secreto de esto. Lo otro no podemos saber, pero lo que sí yo estoy seguro es que si uno vota, uno va a equivocarse, uno va a sentirse culpable de votarle a una persona. Hoy votas a una lista. Es lo que tenemos. Por lo menos el ciudadano va a elegir y va a sentirse responsable, va a tener ese interés de participar. Y la idea es, como el proyecto de trasplante, paso por paso. Hoy nosotros tenemos un sistema bloqueado, que está arraigado y sobre todo rechazado, o mejor dicho, las estructuras duras de los partidos rechazan la posibilidad del desbloqueo. Por eso es que lo que nosotros proponemos es empezar en las internas para que en la siguiente representación exista por lo menos un 50% de parlamentarios que entraron con el sistema y que ese 50% ayude a ir pensando ya en aplicar en unas generales. Pero hoy tenemos que ser realistas. Seguramente el 90% de los que están ocupando una banca vienen a través de una lista cerrada. Esa es la mentalidad. Tenemos que cambiar eso. Y que son los que tienen que votar por el proyecto. Bueno, y entonces por eso es que cuesta avanzar y no conseguimos los votos, no tanto en diputados,
sino sí en senadores. En senadores existe una traba terrible. Porque ahí es el- más dura la puja. No es que es más y la dura, pelea. se da una situación bastante peculiar. El diputado trabaja en su departamento. El senador. Eh, Claro. el senador, Siente la en presión. teoría, es un representante nacional. Nacional. Exacto. Pero hoy lo que ocurre en la lista de senadores es que es un cuoteo duro departamental. Totalmente. O sea, Claro. el senador, dependiendo de qué departamento es, ocupa un lugar de acuerdo al caudal electoral que Que tiene. puede traer. Pero solamente se lo conoce en ese departamento. O sea, no cumple con la finalidad que tendría que cumplir. Entonces, se viene con esa práctica. ¿A quién tenemos que poner? Al gobernador del departamento de Alto Paraná, porque es el tercer electorado más fuerte. Al gobernador del Central, es senador puesto. Al gobernador de Itapúa, senador puesto. O sea, vos te vas por los 5 departamentos de mayor caudal, son senadores puestos, pero son conocidos únicamente en su departamento y no a nivel nacional. Entonces ahí está la gran traba. Y el problema es que la mayoría de los dirigentes partidarios son senadores. Entonces, no terminamos la traba nunca, para la aprobación. claro, no terminamos nunca de avanzar, ni siquiera a nivel partidario. Existen trabas dentro mismo de los partidos que, si bien no existe un mandato imperativo, existe una recomendación para no tocar esto. Y la idea es, tenemos que ir, la experiencia del 2008 me enseñó que tenemos que ir ganando batallas para ganar la guerra. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Ese Esta primera desbloqueo, batalla es para las internas. este desbloqueo en las internas. Coincidiendo en todo con lo que dice el doctor, tenemos que también dotar de las herramientas necesarias. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en eso, y unos hablan de generales, otros de internas, otros de listas cerradas, vamos a seguir discutiendo este tema el año que viene y dentro de 2 años, y van a llegar las siguientes elecciones y no vamos a avanzar. Hoy creo que los plazos ya no dan Para estas internas. para estas internas. Porque tenemos Pero- que dar un No, proceso ya de no. educación y yo. Ya no dan. Entonces, tendríamos que pensar para que esto se aplique desde el 2020, pero pensar y decir, bueno, vamos a coincidir en un proyecto. ¿Qué es a qué podemos llegar? Y podemos llegar a las internas. Ya dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal existe una práctica desbloqueada, sobre todo en torno a los diputados. Yo participé y competí electoralmente contra 20 diputados en la capital. Senadores colorados, entre comillas, Contra 20 supuestamente listas. Contra 20 indeseables, Contra 20 listas, claro. supuestamente indeseables, ingresaron también por su propia lista. Víctor Bogado ingresó por su propia lista, el Salaverna. senador Laverne ingresó por su propia lista. O sea, ya hubo una práctica dentro del Partido Colorado, ya pasó ese temor, ¿verdad? Entonces yo creo que están dadas las condiciones. Dentro del Partido Liberal ocurre la misma Nunca cosa. más hay tiempo, parece, ¿verdad? Dentro del Partido Liberal ocurre las mismas cosas. De forma simpática no ocurre lo mismo dentro de los partidos que se llenan la boca de desbloqueo, que directamente digitan las candidaturas, ¿verdad? Esa es una realidad. O sea, escuchamos a esos partidos, movimientos políticos que hablan constantemente del desbloqueo, ellos deciden quiénes van a ser sus candidatos, nunca van a una interna. Eso es hasta lo anecdótico y simpático. Aparentemente lo usan solamente como un speech publicitario, ¿verdad? Marketineo. Entonces, la pregunta es, o hacemos un trabajo populista o hacemos un trabajo serio con la intención real de cambiar esto. Y si queremos hacer un trabajo serio, tendríamos que comenzar a hacer un trabajo técnico, ponernos de acuerdo, en entender, comprender y aplicar lo que dice el doctor Rubetis. Yo creo que es un entendido, es un lujo para el país el conocimiento que él tiene y la experiencia que él tiene, y comenzar en esos cambios para que podamos por lo menos aplicar desde las elecciones municipales que vienen, que son 2 años después del 2018. Así estamos hoy en día, ¿verdad? Eso, a ver, esto todo se tiene que tratar de hacer en los primeros 2 años del próximo periodo. Pero claro. En donde va a haber, digamos, alguna armonía, por lo menos entre los partidos y Y hay demás, y se tiempo. va a poder dialogar un poquito más antes que empiece el tema de reelección. Pero un año. ¿Verdad? Yo Un diría año, antes, año y Toto. medio. Año, ¿sí? un año. Antes. Un Sí, año. o sea, Te los 2 explico primeros por años qué. que tenemos. Ya se Te quiebra explico por todo el qué. tema. A ver, Ah. Porque una vez que se convoquen las elecciones, el 22 de agosto, cualquier ley que se apruebe ya no es aplicable para esa elección. Ahora tenemos que decir qué vamos a hacer en el 2020 si es que vamos a seguir Sí. la teoría del diputado. ¿Por qué? Porque entonces yo todavía no sé ni siquiera a qué me voy a candidatar. Entonces puedo dar Claro, un voto de que confianza responda y- a una cuestión lógica. Sí. Pero ahora mismo el candidato dice, Perampo, ¿qué pasa si hay desbloqueada? Pues yo estoy primero No, en la hoy lista cerramos de mi los ojos equipo. y- No, a mí no me conviene hoy. Entonces ahí te va a trabar. Es mejor postergar un poco, Cuando recién pero, ganó. pero 2 años y medio para una república no es nada. no. No es Pero nada. estamos hablando En un de algo Tesatiní mínimo. llega 2 años y medio.
Pero si nosotros no aprobamos ahora, cuando discutamos dentro de 2 años y medio, cuando estén por llegar las municipales, van a surgir los mismos inconvenientes que tenemos hoy. Así estamos hace 15, 20 años. Así estamos desde siempre. Por eso, eso es. Dentro de 2 años vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. Parecemos esos perritos que quieren morder la cola. Es una estrategia. ¿Sabes? Pero por favor, a los 45 del segundo tiempo, todo el mundo quiere el desbloqueo. Los proyectos, estos proyectos que ayer se tomaron, que tuvieron que discutir con los ministros de la Corte, están encajonados hace más de un año, señores. Hace más de un año. Y se fueron y tomaron cafecito y no discutieron de la profundidad del tema. Ahora sí, Pero, más que un por café, favor. te digo, la verdad, yo creo que No, café. Diputado, voy a ir a la pausa breve porque si no me van a levantar la sesión y ahí te digo que no llegamos. Bueno, vamos a hablar primero de barcos y rodados que presenta Evo Diesel aditivado y Diesel Next aditivado, los nuevos combustibles formulados con aditivos que limpian las impurezas, previenen la corrosión y protegen los componentes del motor, mejorando la potencia, el rendimiento de tu vehículo en cada carga. La evolución de la tecnología Diesel, te esperan barcos y rodados. A la vuelta pregunta Felipe y Carmen, ese es el orden asignado, y también el diputado Tuma. Pausa y ya volvemos. Bueno, después vamos a discutir la cuestión electoral. A ver, vamos, porque ya lo discutimos eso en algún momento. A mí me apasiona. A ver, Felipe, por favor. Quiero aclarar nomás. Sí, a ver, diputado. Yo creo que se hace el esfuerzo. Y muchas veces cuando nosotros manifestamos lo que se manifestó anteriormente, es como que no se presta atención. Yo creo que lo que dijeron los ministros ayer fue muy claro. Nosotros hacemos lo que ustedes digan. Nosotros tenemos la obligación de llevar el sistema adelante. Y ellos explicaron que no existía el tiempo suficiente para modificar todo el sistema hoy y que sea aplicable el tema del desbloqueo. Y que lo que recomendaban era revivir de alguna manera los 2 artículos derogados de la ley anterior que habla de la lista bloqueada y que se trabaje en un mejor sistema con tiempo, con las herramientas necesarias, porque hablaban del presupuesto también, y dotar al Tribunal Electoral de los mecanismos para llevar adelante el desbloqueo y que ellos están en condiciones. Lo mismo que acaba de decir el doctor Luis. O sea, que no es que se fueron a tomar cafecito y que a nadie le importó. Porque si no, pues caemos en el absurdo y no construimos. Terminamos destruyendo. Porque si nosotros no entendemos de que hoy no están dadas las condiciones, porque pasó el tiempo y no vamos a llegar a aplicar esto, entonces nos engañamos, pues. Y hay otra realidad también que tenemos que analizar. Y yo le desafío a ustedes. ¿Cuándo empezamos a discutir este tema? Hace años. No. Después te voy a contar una anécdota. Yo te digo, para que te acuerdes, te vas a acordar de esto. La discusión, ¿cuándo se da? Se da siempre 1 año y medio antes de cada elecciones. Es una realidad, porque yo estoy ahí. Y yo, no es que siento la presión, pero siento el interés de repente de la ciudadanía en mover un proyecto. Entonces, siempre nos preocupamos, y es la realidad, y busquemos los antecedentes, entremos en un buscador y veamos desde cuándo se comienza a discutir esto. Y se comienza a discutir a 1 año y medio antes de las elecciones, cuando comienzan a surgir candidatos. Pero eso a mí es el quietismo de los parlamentarios y que encajonan el si no le empujan, no hacen nada, pues. Correcto, pero está bien. Pero pucha. hay un grupo de parlamentarios que quiere impulsar. Y que te vuelvo a repetir, si queremos triunfar y obtener resultados, tenemos que ir paso por paso. Si queremos escucharnos acá y que seamos viejos y sigamos hablando del tema, planteemos cuestiones que no van a poder ser aplicables. Ya ocurrió esto con la ley que se aplicó. Para darle gusto a la ciudadanía, fue inaplicable, no se aplicó, nunca se terminó derogando ese proyecto. Y bueno, hoy que tenemos que coincidir, ¿estamos de acuerdo o no de que esto se aplique en las internas? A partir de ahí comenzamos a construir un consenso político con los que van a llegar con un compromiso de decir, yo quiero escucharte, a vos que sos candidato a senador, a diputado, a decir que vos vas a apoyar esto. En la interna, en las próximas internas. Para Claro, que no pero esté estamos presionado entrando en una ahora. campaña, generar un compromiso ya. Y los archivos aguantan todo hoy en día. Entonces, ir luchando para que eso ocurra y para que lo que dice el doctor sea una realidad. Apenas comience el periodo legislativo, comencemos nosotros a hablar del tema del desbloqueo. Pero primer punto, ponernos de acuerdo. Queremos esto aplicar de las internas. Queremos aplicar de las generales. Ahí es donde tenemos que coincidir. Por la experiencia, creo que tenemos que ir ganando como la ley de trasplante. Órgano por órgano. Órgano por órgano. Y ahí vamos a obtener resultados positivos. Yo quiero el desbloqueo. Yo me estoy sometiendo al desbloqueo dentro del Partido Colorado. Yo formé mi movimiento. Yo participo. Entonces, yo soy el más interesado de competir en igualdad de condiciones que todos los demás. Pero también soy realista. Si yo quiero obtener resultados positivos,
tengo que manejar realidades, porque si no, no vamos a llegar nunca a lo que deseamos, ¿verdad? Felipe. Sí, para Alberto, justamente. ¿Qué es lo que ustedes plantean como organización? A ver, ¿qué artículos cambiar? La línea que lo planteaba el doctor. ¿Qué artículos cambiar para que se consiga eso? Y sobre todo que nos va a explicar el modelo que ustedes plantean. ¿Cómo conseguiríamos los resultados de eso? Bueno, es muy sencillo. Son los artículos 247 y 258, ¿verdad? Los que básicamente se modifican. Pero es algo tan sencillo que se complican. Creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Así como lo estaba explicando fuera de aire, lo que proponemos nosotros es que el desbloqueo de listas, que con el desbloqueo de listas el ciudadano pueda elegir a un representante. No es voto múltiple, ni siquiera elegir a 2, 3, 4, no. Es un voto, un ciudadano, un voto. Le elige directamente de los 45 senadores que le presenta el partido A, B o C, o el de su preferencia, directamente elige al candidato de su preferencia. Así pasa exactamente lo mismo con el de diputado, es decir, su candidato tiene nombre y apellido. Le convenció con su programa, con su proyecto, con lo que sea, y entonces el voto va directamente para ese Juan Pérez, que es su candidato. Por supuesto, al integrar esa lista, Juan Pérez, que es colorado, liberal, lo que sea, ese voto también es asignado para esa agrupación partidaria. Para la lista. Exactamente, para la lista. Donde sumando la cantidad total de esos votos, después se aplica el sistema DON, que es un simple sistema matemático que te dice, según la cantidad de tus votos, que tuviste, qué sé yo, 300.000 votos, te corresponden 10 bancas. Claro, según la cantidad de... A ver, el sistema para que la gente pueda entender es, tenemos un número determinado de bancas, pongamos 10, y según el total de votos se hace una división por el número de escaños y ahí se va completando por partido. En teoría, eso nos da la representación más proporcional porque es un juego matemático. Claro, pero lo que te dice es, vos, agrupación A, con tantos votos obtuviste 3 bancas. Eso es lo que te dice. Entonces lo que se hace con el desbloqueo es que esa lista presentada por esa agrupación partidaria se alteró en orden. Es decir, el que estaba número 20, que fue el más votado, pasó a ser número 1 y así sucesivamente. Se reordena. Entonces, si a vos el sistema donde dice, entraron 3, y entran pues los 3 más votados. Ahí Alberto, perdón Carmen, yo sé que estoy tomando tu turno, pero para graficar una cuestión que ya la estudiamos en algún momento con un grupo de personas, ahí la alteración va a ser mínima, porque generalmente van cuántas listas a la general, a la elección. 1 por partido, tenemos casi 4, probablemente tenemos hasta 6 listas. No, más. ¿Verdad? Más. Pero que puedan tener, digamos, ¿Para chances qué cargo? electorales, digamos, ¿verdad? Para los cargos. Mayor caudal electoral. Supongamos en el Senado 10 y tenemos Para el Senado, en las últimas 2 elecciones se presentaron 29 listas. 29, de las cuales tuvieron representación 5. O sea, estamos hablando en un universo casi de 10 que probablemente puedan poner un candidato ahí. Al alterar esto, igual es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Al pasar el 20 al 1, y supongamos que eso ocurra en las 5 listas, están metiendo solamente a 5 nuevos y el resto, para completar, son todos los que vienen detrás. El planteamiento que yo, al menos en su momento, pensé y que es lo correcto, es quebrar las listas. Es poner un número y tener una nueva forma de representación, tener un senador por departamento, entonces mi voto va a ser directo. Pero eso es inconstitucional. Claro que es inconstitucional. Pero estamos vamos a hablando de... marcarnos de lo que la Constitución nos dice. Y a lo único que podemos aspirar hoy día con nuestra Constitución es a una lista cerrada desbloqueada. El resto no se puede hacer. Claro, el resto no se puede hacer. Claro. Por eso yo planteo, Bueno, y de un rato le ahí, planteaba, Toto, yo te una quiero charla general y hablamos de una reforma constitucional, incluso en la representación. Ahí yo te quiero explicar algo. Cuando se dice que ya no van a acceder al Congreso gente que no tiene voto popular, no es tan así. No es tan así. ¿Por qué? Vamos a suponer que Lugo encabece Frente Guazú y él lleve 200.000 votos, Lugo. El segundo de su lista, 15.000. El tercero, 8.000. El cuarto, 5.000. El quinto, 1.200 y el sexto, 500. Sumás todos los votos del Frente Guazú, 236.000 votos. ¿Para cuántos senadores le da 6? ¿Quiénes entran? El número 6, que tuvo 500 votos, entra. Puede entrar. O sea, no es tampoco que una
solución. Eso es lo que yo quiero llegar. Exacto. No hay sistema perfecto. No hay un sistema, esta es la solución. Vos cambias un problema por otro nomás. O sea, Por lo menos cambiar va a tener un dejo de una transparencia, debilidad doctor. y una fortaleza, trocas para que aquí. Ahora, ¿por qué yo digo que deberíamos aplicar esto? Porque entre los menores males, el que tenemos que tratar de solucionar es que el ciudadano paraguayo se sienta que elige Identificado, realmente. claro, Ese como es el incentivo. punto. ¿Quién es Ese su el diputado? sí. ¿Quién es su senador? Claro, pero no lo hacemos. identidad. Porque ahora nadie se siente representado con nadie. Vos le decís, pero ¿y por qué le elegiste ahora? No, yo no elegí, yo a mi partido nomás elegí. Entonces, No, en eso no estamos nos sentimos plenamente de acuerdo. representados por nadie. Sí. Como incentivo, plenamente de acuerdo. Carmen. Para el doctor Lubetich, a mí me tocó participar ayer en la cobertura de la reunión que mantuvieron los diputados con los ministros, con las autoridades del TSJE. Y al final hablamos nosotros con el ministro Claro. ¿Vestar? Vestard, Vestard. perdón, sí, Jaime. una laguna mental tuve, Sí. con el ministro Vestard. Él dijo que para estas internas ya sería inaplicable porque además del tiempo y demás cuestiones que también usted estaba alegando anteriormente, se trata de un tema presupuestario. Lo que yo quiero entender es por qué es un tema presupuestario y de cuánta plata más o menos según su experiencia en todo este tiempo también trabajando en temas electorales estamos hablando, digamos. Bueno, el problema presupuestario es porque la justicia electoral viene sufriendo un golpe sistemático en cuanto a la parte informática se refiere. Van 2 presupuestos anuales que a la justicia electoral en la parte de informática se le da 0. Por ejemplo, en mi opinión, algo que es fundamental es el que va a solucionar lo que los paraguayos o realmente hay fraude o nos hacemos la película que hay fraude. El 90% de esos problemas se van a solucionar comprando unas maquinitas de Al huella control dactilar. dactilar. Ah, mira. Claro. Entonces yo sé Claro, que la pero persona ¿cuánto que cuesta vota esa es la que maquinita? dice ser. Claro. Imagínate, ¿sabe qué se va a acabar también ahí? Se va a acabar la carga de votos. Porque si pusieron 100 personas la huella dactilar, no Claro. puede haber 120 votos. Claro. Claro. O sea, el amplio espectro de fraudes que dice la gente que hay va a desaparecer. ¿Y qué necesitamos comprar? Una realmente porquería de plata estamos hablando. Claro. ¿Verdad? Comprar el sistema de huella dactilar porque nosotros tenemos acá el que hizo el sistema de huella dactilar, que fue Cogen, una empresa mexicana que hizo para nuestras identificaciones, es la que le vendió a Venezuela el sistema por 140 millones de dólares. Nosotros comprando una maquinita podemos solucionar, ¿verdad? Pero la justicia electoral tiene 0 presupuesto. Entonces, aun cuando hoy me digan, ahora te voy a dar la plata, ya no Ya no podemos llegamos. hacer. Claro, no llegamos más. Por logística, por Pues todo. claro, la logística, entre que Entrenamiento, vos licitas, entre que viene el tipo y te dice, bueno, está bien, gané la licitación, pero Soci- necesito 6 meses para proveerte Claro. la máquina. ¿Cuánto ¿Cuándo necesitas? capacitas? Desarrollar ¿Cuándo el hacer? software. Entonces, te das cuenta cómo nosotros dice, no, este no es un año electoral, no necesita plata la justicia electoral, no hay nada para tecnología. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer? Si a mí me dan en un año electoral la solución, ya es tarde. Hoy yo no puedo aplicar. Ese es el problema. Nos vamos a comprar para aplicar después. Sí, sí. Sí, van a terminar los votos de los muertos también, ¿eh? Claro, Obama. Salvo que le corte la mano a O tu sea, pariente. hace un par de años Sí, estaba haciendo un noticiero. Baratísimo. Estaba haciendo un noticiero y se hizo un contacto de video. Justamente en ese momento era diputado, no era senador, González Dar. ¿Hace cuántos años esto, no? Ya hace. No me acuerdo. No va más Yo de me 5 acuerdo años. González Más. Daer, senador nomás ya. Pedro. No, perdón, sí senador era. Pedro, Pero cuidado hace tu- 5 o 6 años. tu pasaporte. No, espera. 5 o 6 años más o menos. Entonces le pregunta al colega, che, ¿y por qué? Ya estaba el tema, obviamente. ¿Por qué te opones al tema del desbloqueo? Y si yo, y un sincericidio. Y si lo que pasa es que si yo voto, no sé si yo voy a entrar. Entonces nos causó gracia e incluso ya entendimos que venía la cosa bien pesadita. Ahora, yo te pregunto, Alberto, ¿qué consideran ustedes con respecto a este tema que es también cíclico? Cuando está por terminar un gobierno 2 años antes, es como que todo el mundo se empieza a pelear, desgarrarse, decir, che, necesitamos una mejor representación. ¿No es una trampita del establecimiento político esto?
porque de esto venimos discutiendo hace años y ya se hubiera solucionado o cambiado el sistema hace años también. Pero alguien, no sé, ¿qué consideran ustedes? Yo estoy 100% de acuerdo en que es una trampa y es perverso, porque son tan irresponsables los legisladores que nosotros, la ciudadanía organizada, presenta proyectos que están bien en su espíritu, en su forma. Entra a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se desvirtúa. Una palabra un poco más fuerte, se prostituyen los proyectos dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y yo no hablo por hablar, yo tengo pruebas de eso. En el 2012, el proyecto que entró bien a la comisión, los integrantes de esa comisión le agregaron 2 palabras, como luego. De esa forma, desvirtuaron diciendo que se tenía que aplicar 2 veces el sistema DON. Entonces, al final no iba, ¿te acordás, doctor? Sí. 2 palabras, como luego. Y estos son los que modificaron eso. Estos son los que modificaron, los que le agregaron esa palabra. Así es que a mí no me vengan con cuentos de que no hay tiempo y de todo. No, la sociedad pide el desbloqueo, se presenta en buena forma y en la comisión los mismos legisladores se encargan de desvirtuar todo eso. Nosotros no estamos acá para decir que no es así. Acá está la prueba, ¿verdad? Por eso también ahora, en la última que estuvo la compañera, la colega, estuvo cubriendo ahí, el reclamo que le hicimos nosotros fue de que se fueron a hablar. Porque aquí está el cuadro de lo que preparó la Comisión de Asuntos Constitucionales para debatir las diferencias en profundidad de un proyecto y otro. Y no se tocó absolutamente nada de eso. Simplemente se fueron a tomar cafecito y a restaurar lo que sería la lista sábana. Restaurando con un proyecto nuevo que van a presentar los artículos 247 y 258. Claro, ¿verdad? porque en realidad no es que se restaura la Hay que lista modificarlo, sábana, claro. sino se reincorporan los artículos que estaban derogados Claro. porque hacen al sistema Y mismo de eso elección. es la lista sábana. Entiendo. Claro, pero esas son las reglas que tendrían que estar vigentes. Claro, porque claro. sin eso en No podés teoría no se puede llamar a elecciones, ¿verdad? No, Entonces, pero yo siendo un impulsor de los proyectos, ¿por qué no hablamos entonces para meter esos proyectos? O sea, ¿por qué hablamos de restituir la lista sábana y no de aplicar el desbloqueo de listas? Y porque eso mencionó después el ministro, que ya iba a ser Y sí, tarde pero para ni las siquiera se internas habló, y etcétera, ni siquiera se etcétera. debatió. Ahí el Nosotros- diputado nosotros- puede nosotros- responder mejor, nosotros ¿verdad? tenemos que escuchar, porque si no, pues caemos en una discusión sin sentido. Pero ¿cómo que nos habló? Explicó el ministro que va a ser técnicamente imposible aplicar. Entonces, me gusta ser responsable. Si nosotros aprobamos lo que quiere, lo que se pretende y lo que nosotros queremos, va a ir al Senado. ¿Ustedes creen que en el Senado se va a aprobar? Que tiene 90 días hábiles para estudiar una ley. Entonces, lógicamente, ellos dicen, a nosotros no nos interesa qué sistema ustedes nos traen. El sistema que ustedes nos traen nosotros podemos llevar adelante. Ustedes políticamente discutan, pero políticamente cuando nosotros hacemos el análisis llegamos a la conclusión de decir, los tiempos ya no nos dan. Por más que nosotros aprobemos en diputados, esto no va a correr en senadores. Esa es la Además, realidad. se puede Entonces, discutir igual y aprobar después. entonces, ¿qué es lo que ellos nos dicen? Hay un vacío hoy que puede generar problemas porque hay 2 artículos derogados que hacen al sistema de elección. Ahí, entre Y ellos paréntesis, entonces dicen, ¿quiénes derogaron, diputado? Con este mismo Senado fue el que derogó esos Sí, 2 artículos. así mismo. Yo advertí en el 2014 lo Sí. que estábamos, y está en la grabación ahí que lo que estábamos Sí. haciendo era una barbaridad. Derogar algo sin sustituir 2 artículos exacto. importantísimos. Y se toman ellos subjetivamente, dicen, bueno, nosotros tomamos subjetivamente como que damos por válido lo que estaba, o sea, revivimos el muerto, como se suele decir, porque tienen que tener algún sistema, tienen que tener una regla para llevar adelante las elecciones que se llevaron adelante. Entonces ellos dicen, para no tener inconveniente, para no entrar en una posible nulidad, revivamos lo que sí políticamente puede salir y estudiemos y analicen ustedes, porque eso es lo que dice, analicen ustedes políticamente qué quieren hacer y nosotros estamos en condiciones de llevar siempre y cuando
nos den la herramienta necesaria. O sea, se habló del tema, se debatió el tema. Yo no sé, más claro que eso, yo ya no sé, necesito ya un traductor. Fueron muy claros los ministros y a mí me gusta ser pragmático. ¿O qué es lo que queremos? Aprobar el diputado esto para que quede muerto en el Senado. ¿Cuándo empiezan los plazos, doctor? El 22 de agosto se convoca la elección. Sí. Y bueno, Ahí termina el... entonces, toda Lo disputa que no termina se ahí. aprobó ahí, no se promulgó y publicó, Ya no se se- aprobó. entonces tenemos que ser serios en las cuestiones si queremos un resultado. No pasa solamente con aprobar, también habló. Y necesitamos también el presupuesto. Y ustedes saben, ustedes cubren la Cámara, todo lo que implica un presupuesto, sobre todo para una institución tan satanizada como es el Superior Tribunal de Justicia Electoral, que es cierto lo que dice el doctor. Pero la prensa misma se encarga de satanizar el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Para qué quiere plata si no están años electivos, señor? Esa es la realidad. Todos nos encargamos de satanizar y de matar al Superior Tribunal de Justicia Electoral, por eso está como está. Entonces, tenemos que manejar esas realidades. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle vida a esos dos artículos, porque políticamente es lo que podemos llegar por un acuerdo político a darle vigencia al 247 y 258 y no tener un vacío legal que pueda generar posibles nulidad. nulidades. Y Que puede ser después trabajar en el año electoral con candidatos que se comprometan públicamente a impulsar el desbloqueo. Yo soy partidario de empezar dentro de las internas. Esa es mi posición. Yo estoy participando de esa manera, no tengo miedo y es lo que yo deseo. Pero hoy tenemos que manejar realidades para solucionar el inconveniente hoy existente. Pido pausa, ¿sí? Dale, Pido sí. pausa porque tenemos que ir a un corte y antes queremos agradecer a Luomo, o agradecer personalmente en realidad a Luomo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas en los momentos que se vienen, los momentos de... Alto compromiso. Gracias, Carmen, sos muy amable por participar. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos entrando, la elección de este lado, el sistema Adoni bloqueado de este lado. Tuma está haciendo con sus medias ahí y Felipe está avisando que va a llegar tarde a su casa porque tenemos una reunión después del programa. Temas variados. No, Es que es fácil lo que está... Este tema, perdón que le diga, esto es un quilombo. Debate libre. Porque estamos hablando, libre. es debate libre. Es Es uno de fácil, los es pocos fácil. programas en los que la discusión continúa en la pausa. Sí. Claro. Así Ahora que es que, importante. ahora a ver. Pero ahora temas entiendo- diferentes. Son de temas diferentes. Cada uno habla lo que quiere. Este es un debate- este es un programa multidebate. Pero ¿por qué es lo que nos descubrí, diputado? Un programa multidebate en Claro. donde nosotros hablamos de cualquier cosa, ellos de cualquier cosa y ustedes de otra cosa. No, me estaba explicándole el sistema y entiendo que es el bloqueo total, no aquel Total. desbloqueo parcial que se había dicho en un momento, no. en donde de todas formas el sistema 2 metía a los 3 o 4 que Claro. estaban ahí, ¿verdad? Claro, y Hay- esa fue la trampita que hicieron Claro. al agregarle las dos palabras Veía el como nombre de- luego. veía el nombre Eso no de cambiaba Sebastián. nada, por eso se le llamaba gato pardista y mamotreto a este proyecto. Le veía a Sebastián Hacha dentro de las personas que vos nombrabas ahí en así mismo. el informe. ¿Qué otras personas participaron de Estaba en la aquel comisión. cambio que vos mencionabas? A ver, acá tengo, y según la... No, o sea que yo quiero disentir un Sí. poco contigo en ese aspecto. Yo no creo que haya habido ningún cambio. Lo que pasa es que en el apuro, Patria Querida, cuando le comprometió el voto para que sea presidente Bogado a de Víctor la Bogado. Cámara, A Víctor Bogado. a Víctor Bogado, ese día dijo, vamos a aprobar hoy sobre tabla la lista desbloqueada. Y trajeron su viejo proyecto que habían presentado por iniciativa popular y aprobaron ese. Para mí que eso es lo que ocurrió. Ahora, No, ahora, pero ese yo estaba no estoy- bien también, doctor. No tenía era- el como luego. No, estaba mal, estaba mal. Pero el como luego no tenía. No, pero igual estaba mal. Nosotros comparamos cómo ingresó el proyecto y cómo salió con el dictamen. Y con el dictamen tenía la palabra como luego, lo que hizo que todo el mundo interprete Claro. que el sistema DON se Claro. aplicaba 2 veces. Claro, y ahí 2 es donde veces. se prostituía absolutamente Ahora, todo. Oscar, vos estás como uno de los que firmaste en aquel momento, dice la modificación. Está, porque quiero leer simplemente Sebastián Hacha, Oscar Silvero, está Jorge Ábalos Mariño, mira vos, Carlos Licera. Ese fue un proyecto que fue así como lo dijo el doctor Luetich. Y todos los proyectos existentes eran totalmente inaplicables. Ese fue un acuerdo político que hizo Víctor Bogado con Sebastián Hacha y el tema no fue el como luego. O sea, el doble voto no fue el problema. El problema fue de que no desbloqueaba absolutamente nada como estaba la ley. O sea, no tenemos, por eso digo, si caemos en la mentira, y acá está el doctor Luetich nos puede decir,
se llegó a la conclusión de que el proyecto no desbloqueaba absolutamente nada, que el desbloqueo iba a llegar recién, Pero era por iba a eso. llegar recién al número 13 o al número 14. O sea, no era que como luego Pero o eso después de salió de luego la o hasta Demasiado luego. preocupados estaban O ustedes. sea, No, eso no, salió de la es comisión. el proyecto, podemos estudiar, y acá está, yo creo, una persona entendida, el desbloqueo se iba a dar en el número 17, el número 18, porque así está el proyecto. El como luego es una anécdota, o sea, eso no se aplicó por esas circunstancias, sino después la gente comenzó a estudiar el proyecto y llegó a la conclusión de que el sistema solamente iba a aplicar el desbloqueo allá por el número 14, 15 y acá se elige un diputado muchas veces por departamento. Esa es la realidad y fue un acuerdo político de Víctor Bogado con Patria Querida En aquella oportunidad. en aquella oportunidad y bueno, podemos en todo caso reprocharnos si eso está bien o está mal, pero se advirtió de que el proyecto iba a ser inaplicable ya en la Cámara de Diputados, a pesar que o sea, votamos todo en contra, eso se debatió en el Senado Ahí y está la posteriormente en diputados se rechazó, ¿verdad? Diputado, gracias por venir. No, Vaya no. despacito, ¿sí? Sí, por favor. Acá está la Gracias. prueba, Toto. Ahí está el documento. Acá está la Lastimosamente prueba. nos quedamos sin Proyecto de tiempo. desbloqueo original modificado por la comisión. Lastimosamente, Alberto, No nos hay quedamos forma sin tiempo, de Carlos María refutar también. eso. Lo importante dentro de todo el menjunje, digamos, de lo que se está hablando, es que se pueda debatir esto y se haga con la pasión que se está haciendo. Es necesario justo ya poder replantearnos un poco una Por defensa, una nueva algo nomás situación. para aclarar. Sí. No, pero este no es el quid de la cuestión. hermano. El Ese como no, luego, ahí no es. o hasta luego, Ese no es el- hasta ese no es cuándo, el quid de la no era la cuestión. Y acá yo te voy a decir algo. Alguien más interesado que la gente de Patria Querida por el desbloqueo. En todo caso, si ellos otra vez presentaban algo que era su caballito de batalla y presentaban una trampita para que ellos mismos no desbloqueen, yo creo que no es así. O sea, no ¿Para qué? no pasa por ahí y es como el doctor dice, no pasa por dos palabras. Ellos estaban convencidos que el proyecto era aplicable. Gracias. Totalmente convencidos. Gracias, diputado, por venir. Gracias, Alberto, por Muchas gracias por la participar. invitación y las órdenes. Gracias. Carlos María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ¿y qué vas a hacer en estas elecciones? ¿Va a mirar con nosotros, verdad? Voy a ser espectador. Espectador, muy bien. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar mañana. Se me quedan, por favor, todos ahí en su lugar, ¿sí? Nos vemos mañana, chao.